Antes de comenzar, quiero dejar algo muy claro. Lo que van a escuchar en este episodio no es para todo el mundo. Las historias que voy a compartir contienen descripciones crudas, violentas y perturbadoras que pueden resultar demasiado intensas para algunos. Si eres de los que prefieren el terror más suave, tenemos una versión censurada disponible en otro lado del canal. Pero si te quedas aquí, es porque buscas lo auténtico, lo crudo, lo que realmente da miedo. No hay filtros, no hay censura. Esto es terror en su forma más pura. Así que si decides continuar, hazlo bajo tu propia responsabilidad. Bienvenidos a 3 historias de terror extremo, volumen 1. Yo soy tu anfitrión en este viaje hacia lo más oscuro del miedo. Y si es tu primera vez aquí, o si quieres más contenido como este, no olvides suscribirte a Millennium Planet. Créeme, lo que viene en los próximos episodios te va a volar la cabeza. Y antes de comenzar con la primera historia, déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber que tenemos gente de todos lados atreviéndose a escuchar esto. La primera historia viene de un rancho perdido en las montañas del norte. Un lugar donde la civilización es solo un rumor lejano y donde la noche se siente diferente, más pesada, como si algo antiguo habitara esas tierras. Don Roberto llevaba más de 30 años criando ganado en el rancho San Miguel, un terreno heredado de su padre, que a su vez lo heredó del suyo. Conocía cada palmo de tierra, cada árbol, cada piedra de ese lugar. Pero en el otoño de 2022, algo cambió para siempre. Todo comenzó una mañana cuando salió a revisar el ganado como cada día. El aire olía diferente, más pesado, con un toque metálico que le raspaba la garganta. Pensó que era solo su imaginación, que tal vez estaba pescando un resfriado o algo así. Pero cuando llegó al potrero norte, lo que vio lo dejó helado. 3 de sus vacas estaban muertas, tiradas en el suelo en una formación extraña, casi como si alguien las hubiera acomodado así a propósito. Se acercó despacio, con el corazón latiéndole en los oídos, y lo que vio después nunca lo va a poder olvidar. Las vacas no habían sido atacadas por depredadores normales. Los cortes eran demasiado precisos, demasiado limpios, como hechos con instrumental quirúrgico. Les habían sacado los ojos con una precisión aterradora, dejando las cuencas vacías y oscuras. La lengua había sido removida completamente, sin desgarrar el tejido circundante. Y lo más perturbador era que no había sangre ni una gota en el suelo, como si se la hubieran drenado por completo. Don Roberto trabajó en un rastro de joven. Sabía cómo se ve un animal sacrificado, y esto no se parecía a nada que hubiera visto antes. Llamó a las autoridades, pero cuando llegaron, solo se encogieron de hombros. Hablaron de coyotes, de pumas, de carroñeros que aprovecharon después de que el animal muriera de causas naturales. Don Roberto no era un morro ingenuo. Sabía perfectamente cómo se ve un ataque de depredador, y esto no era eso. Les mostró los cortes perfectamente simétricos en las patas, las marcas circulares alrededor del cuello, pero los policías solo querían irse de ahí lo más rápido posible. Algo en ese lugar los ponía nerviosos, aunque nunca lo admitieron. Durante las siguientes semanas, las mutilaciones continuaron. Cada 3 días aparecía otro animal con las mismas características: cortes precisos, órganos específicos removidos, cero sangre en la escena. Don Roberto instaló cámaras, pero misteriosamente todas fallaban durante la noche, mostrando solo estática, o se apagaban por completo en las horas cruciales. Contrató a un vigilante para que patrullara,
Pero el hombre renunció después de la segunda noche, diciendo que había visto luces extrañas moviéndose entre los árboles y que escuchaba cantos en un idioma que no reconocía. Fue entonces cuando don Roberto comenzó a encontrar los símbolos. Tallados en los árboles cerca de donde aparecían los animales muertos, había marcas extrañas que parecían antiguas pero recientes a la vez. Círculos dentro de círculos, líneas que formaban patrones geométricos imposibles y lo que parecían letras de un alfabeto que no existía en ningún libro. Un vecino viejo, de esos que llevan toda la vida en el monte, le dijo que esas marcas eran señales de culto, de gente que hacía rituales en las montañas desde tiempos que nadie recuerda. Le advirtió que no se metiera, que dejara morir al ganado si era necesario, pero que no intentara enfrentarse a lo que fuera que estaba haciendo eso. Pero don Roberto era terco, cascarrabia como buen ranchero del norte. Había invertido todo en ese ganado, era su sustento y el de su familia. No iba a dejar que un grupo de locos, con rituales raros, lo arruinaran. Así que tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a averiguar qué estaba pasando aunque le costara la vida. Y casi le cuesta exactamente eso. Don Roberto pasó días observando, estudiando los patrones de las mutilaciones. Notó que los animales siempre aparecían en un radio específico, como si hubiera un punto central desde donde operaban. Trazó un mapa rudimentario en papel, marcando cada sitio donde había encontrado ganado muerto, y cuando unió los puntos con una regla, el patrón fue imposible de ignorar. Todos los puntos formaban un círculo casi perfecto que rodeaba un área específica del monte, a unos 5 kilómetros de su casa. Era un lugar donde nunca pastoreaba el ganado porque el terreno era demasiado rocoso y la vegetación demasiado espesa. Una tarde, armado solo con su rifle y una linterna, decidió ir a investigar. Sus hijos le rogaron que no fuera solo, que esperara y llamara a más gente. Pero don Roberto llevaba semanas sin dormir bien, obsesionado con descubrir la verdad. El camino hacia el área marcada era difícil, lleno de piedras sueltas y arbustos con espinas que le rasgaban la ropa. Mientras más se adentraba en el monte, más extraño se sentía el ambiente. Los pájaros dejaron de cantar, los insectos dejaron de zumbar, y solo quedó un silencio pesado que le oprimía el pecho. El aire olía agrio, a tierra húmeda mezclada con algo más, algo orgánico y podrido que le revolvía el estómago. Después de casi 2 horas de caminar, llegó a un claro en medio del bosque. El lugar era perfectamente circular, como si alguien hubiera limpiado toda la vegetación con propósito. En el centro había un círculo de piedras negras que no eran de la región, cada una del tamaño de una sandía, acomodadas con precisión geométrica. Dentro del círculo de piedras había cenizas, restos de fogatas recientes, y cuando se acercó más pudo ver huesos. Huesos de animales, algunos claramente de ganado, otros más pequeños que no quiso identificar. Estaban dispuestos en patrones específicos, formando símbolos que le helaron la sangre. Las paredes de roca que rodeaban el claro estaban cubiertas de más símbolos tallados, algunos tan antiguos que el musgo los había invadido parcialmente. Pero había otros frescos, hechos recientemente con algo que parecía sangre seca. Don Roberto sacó su celular para tomar fotos, pero la batería estaba muerta, aunque la había cargado completamente antes de salir. Su linterna comenzó a parpadear y su brújula, que siempre llevaba, giraba sin control, sin señalar ningún punto cardinal específico. El instinto le gritaba que se fuera de ahí, que corriera y no mirara atrás,
pero la rabia y la frustración de meses lo mantenían clavado en el lugar. Encontró algo más que lo sacó de onda por completo. En el borde del claro, medio oculto entre las rocas, había ropa. Ropa humana, sucia y desgarrada, con manchas oscuras que no quería examinar de cerca. Y junto a la ropa había un cuaderno mojado y desteñido. Lo abrió con manos temblorosas, y aunque la mayoría de las páginas eran ilegibles por el agua y el tiempo, pudo distinguir algunas frases en español, mezcladas con algo que parecía latín. Hablaban de ofrendas, de pactos, de abrir puertas a lugares que no tienen nombre. La última entrada legible decía: «La séptima ofrenda está completa. Esta noche vienen a reclamar lo prometido». Ya estaba oscureciendo, y don Roberto sabía que debía irse, pero algo en su mente, tal vez la misma terquedad que lo trajo hasta ahí, o quizás algo más oscuro, le susurró que se quedara. Quería ver qué pasaba. Quería saber quiénes eran los responsables y confrontarlos cara a cara. Así que se escondió entre las rocas en el borde del claro, apagó su linterna moribunda y esperó. Las horas pasaron lentas y pesadas, y justo cuando estaba considerando que había sido una pérdida de tiempo, escuchó voces. No venían de un solo punto, sino de todas direcciones al mismo tiempo. Un canto bajo y monótono que le erizaba cada pelo del cuerpo. Las voces se hacían más fuertes, más cercanas, y entonces los vio. Figuras encapuchadas entraron al claro desde diferentes puntos, caminando en fila, cada una sosteniendo una vela que ardía con una llama azul antinatural. Eran 7 en total, y en el centro del círculo de piedras colocaron algo que don Roberto no pudo ver bien desde su escondite. El canto continuó, subiendo de intensidad, y entonces el fuego en el centro del círculo se encendió solo, con llamas que llegaban más alto de lo físicamente posible. Lo que pasó después don Roberto lo ha intentado explicar 1000 veces y nunca encuentra las palabras correctas. El aire dentro del círculo comenzó a distorsionarse, como cuando ves el calor elevándose del asfalto en verano, pero mucho más intenso. Y en esa distorsión apareció algo, una forma que no debería existir, que no tenía una figura definida, pero que estaba ahí, ocupando espacio, respirando. Las figuras encapuchadas se postraron y una de ellas habló en voz alta, ofreciendo algo, pidiendo algo, y esa cosa en el centro respondió. Don Roberto no escuchó palabras, sino sensaciones directas en su mente. Hambre, antigüedad, promesas rotas y pactos sellados con sangre. Una de las ramas donde estaba apoyado se quebró con un crujido seco. Todas las figuras voltearon hacia su dirección al mismo tiempo, y aunque no podía ver sus caras bajo las capuchas, sintió sus miradas clavándose en él como agujas. No esperó más. Se levantó y corrió hacia el monte sin mirar atrás, con el sonido de pasos persiguiéndolo y voces gritando en ese idioma imposible. Corrió hasta que sus pulmones ardían, hasta que tropezó y cayó rodando por una pendiente, hasta que la oscuridad del bosque lo tragó completamente. Cuando finalmente llegó a su casa al amanecer, cubierto de rasguños y sangre, su familia casi no lo reconoce. Desde esa noche, las mutilaciones pararon por completo. Pero don Roberto nunca volvió a ser el mismo. Tiene pesadillas donde esa cosa del círculo lo visita, recordándole que lo vio, que sabe quién es, que tarde o temprano todo se cobra. Ya no puede estar solo en la oscuridad, sin sentir que algo lo observa, esperando el momento adecuado. Y a veces, en las noches sin luna, escucha ese canto a la distancia y se pregunta si algún día vendrán a buscarlo para completar el pacto que interrumpió. Mi nombre es Javier y trabajo en construcción desde hace 15 años. He visto de todo en esta chamba,
accidentes horribles, fraudes, materiales de mala calidad que ponen en riesgo vidas, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que encontramos en aquel terreno en las afueras de la ciudad. Era un proyecto grande. Una desarrolladora estaba construyendo un fraccionamiento completo y yo era parte del equipo de excavación inicial. El trabajo parecía sencillo: limpiar el terreno, nivelar y preparar las bases para las casas. Pero desde el primer día, algo se sintió mal con ese lugar. El terreno había sido un monte abandonado por décadas, lleno de maleza y árboles viejos que nadie se había molestado en cortar. Los locales de la zona evitaban pasar por ahí. Decían que era mala suerte, que cosas malas habían pasado en ese lugar hace mucho tiempo, pero nosotros no les hicimos caso. Eran solo supersticiones de gente aburrida, o eso pensábamos. El primer día de excavación, uno de los tractores se descompuso sin razón aparente. El segundo día, otro trabajador se cayó y se rompió el tobillo en terreno plano. Y el tercer día comenzaron a aparecer los olores. Un hedor dulzón y podrido que venía de la tierra misma, como si algo llevara años descomponiéndose bajo nuestros pies. Fue entonces cuando comenzaron las anomalías. Los forenses empezaron a encontrar cosas que no tenían sentido. Algunos de los cuerpos tenían objetos enterrados junto a ellos: muñecos de trapo rellenos con ceniza y pelo humano, monedas antiguas que no deberían estar ahí, y pedazos de espejo roto acomodados en patrones específicos alrededor de los restos. Lo más perturbador eran las marcas. Varios de los cráneos tenían símbolos tallados directamente en el hueso, hechos antes de la muerte según los expertos, y algunos cuerpos tenían las manos atadas en posiciones rituales que no correspondían con ejecuciones criminales normales. Yo regresaba al sitio en las tardes para checar que el equipo estuviera seguro, porque ya habían intentado robar material un par de veces. Una noche, ya entrada la madrugada, estaba haciendo mi ronda cuando escuché voces. Pensé que eran saqueadores y agarré mi lámpara para ir a investigar. Pero cuando me acerqué al área de excavación, las voces venían de abajo, de la fosa misma. No eran conversaciones normales, sino murmullos superpuestos, como si muchas personas susurraran al mismo tiempo. El corazón se me subió a la garganta y la linterna comenzó a fallar, parpadeando con luz débil que apenas iluminaba. Me asomé al borde de la excavación y vi algo que todavía me quita el sueño. En el fondo de la fosa, donde ya habían removido todos los cuerpos, había una sombra que se movía. No era la sombra de algo, sino una sombra en sí misma, una mancha de oscuridad más densa que la noche que se arrastraba por las paredes de tierra. Y en esa sombra había formas, siluetas de personas que se retorcían y gesticulaban como si intentaran salir. Los murmullos se hicieron más fuertes, más claros, y pude distinguir palabras: súplicas, maldiciones, nombres gritados con desesperación. Me eché para atrás del susto y caí de nalgas en el suelo. La linterna se me cayó de las manos y rodó hacia el borde de la excavación, iluminando directamente la fosa. Por un segundo, solo un segundo, vi caras, docenas de caras pálidas y demacradas, mirándome desde abajo, con ojos vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos. Luego, la linterna murió por completo y quedé en la oscuridad total. No sé cuánto tiempo me quedé ahí paralizado, probablemente solo segundos, pero se sintieron como horas, hasta que finalmente logré moverme y corrí hacia mi camioneta sin mirar atrás. Renuncié a la mañana siguiente. Le dije al capataz que me ofrecieron mejor paga en otro lado. No iba a decirle la verdad,
porque sabía que no me creería. Pero no fui el único que renunció esa semana. Otros 3 trabajadores también se fueron sin dar explicaciones, y uno de los forenses pidió ser reasignado después de que aseguró haber visto luces extrañas flotando sobre la excavación. El proyecto se canceló completamente un mes después. La empresa dijo que era por el hallazgo criminal, pero los rumores hablaban de que nadie quería trabajar ahí, que el equipo se descomponía sin explicación y que los trabajadores se enfermaban de formas extrañas. Hoy, ese terreno sigue vacío, acordonado con cinta amarilla desteñida por el sol. La maleza ha vuelto a crecer sobre las excavaciones, cubriendo las cicatrices que dejamos en la tierra. Pero a veces, cuando paso cerca de ahí en la noche, porque no hay otra ruta, juro que puedo ver luces pálidas flotando sobre el lugar y escuchar esos murmullos llevados por el viento. Lo que sea que enterraron ahí junto con esos cuerpos, lo que sea que invocaron o despertaron con esos rituales, sigue ahí. Y lo peor es saber que hay más lugares así, más fosas, más secretos enterrados bajo nuestros pies, esperando ser descubiertos. Y cada vez que alguien los encuentra, cada vez que removemos esa tierra maldita, liberamos algo que nunca debió ser molestado. Mi nombre es Diego, y soy el único que quedó para contar esta historia. Los otros ya no están, y aunque las autoridades dijeron que fueron accidentes, suicidios y coincidencias trágicas, yo sé la verdad. Sé que lo que nos pasó fue consecuencia directa de lo que hicimos aquella noche de octubre del año 2023. Y cada día que pasa la culpa me come más por dentro, porque fui yo quien encontró el libro, yo quien insistió en hacer el ritual, yo quien abrió esa puerta que nunca debimos tocar. Todo comenzó cuando estábamos limpiando el sótano de la casa de mi abuela después de que murió. Era una casa vieja en el centro de la ciudad, de esas construcciones de principios del siglo XX, con techos altos y cuartos que nadie usaba. El sótano llevaba décadas cerrado. Mi abuela nunca nos dejaba bajar ahí cuando éramos morros. Decía que estaba lleno de cachivaches y que era peligroso. Pero ahora que teníamos que vaciar la casa para venderla, no teníamos opción. Entre cajas mohosas y muebles viejos, encontré un baúl de madera con candado que llamó mi atención. Lo abrimos con una palanca y adentro había libros antiguos, todos en mal estado, pero uno en particular estaba envuelto en tela negra y atado con un cordón rojo. El libro era pesado, con tapas de cuero agrietado y páginas amarillentas que olían a humedad y algo más, algo orgánico y desagradable. No tenía título en la portada, pero adentro había texto escrito a mano, en español antiguo, mezclado con latín y símbolos que no reconocía. Les tomé fotos a algunas páginas y se las mandé a mis amigos por puro cotorreo. Andrés, que siempre fue el más curioso del grupo, empezó a investigar y encontró que algunos de los símbolos correspondían a grimorios medievales, libros de magia negra y demonología. Nos reímos pensando que mi abuela había sido bruja en secreto. Qué chido sería tener una historia así en la familia. Pero Andrés siguió investigando y encontró algo específico en el libro. Instrucciones para un ritual de invocación. Según el texto, si se seguían los pasos correctamente, se podía llamar a una entidad que concedía deseos a cambio de un servicio. Sonaba a puro cuento, a esas tonterías de películas baratas de terror, pero nos pareció divertido intentarlo. Éramos 5, yo, Andrés, Mariana, Sofía y Roberto. Todos teníamos 20 y tantos años, trabajos mediocres y ganas de creer que había algo más en la vida que la rutina.
Decidimos hacerlo un viernes en la noche, en el sótano de la casa de mi abuela. Porque según el libro, el ritual tenía que hacerse en un lugar, con historia, con energía acumulada. Preparamos todo siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Dibujamos un círculo con sal en el suelo del sótano. Colocamos 5 velas negras en puntos específicos. Y en el centro pusimos un cuenco de metal con hierbas que conseguimos en un mercado esotérico. Cada uno tenía que dar una ofrenda personal, algo de valor emocional que representara lo que más queríamos. Yo puse una foto de mi exnovia porque quería olvidarla. Mariana puso su título universitario porque odiaba su carrera. Roberto puso dinero porque siempre estaba quebrado. Sofía puso pastillas para la ansiedad porque quería estar en paz. Y Andrés puso un reloj que le dio su papá antes de morir. Todos queríamos algo diferente, pero todos compartíamos la misma desesperación, disfrazada de curiosidad. Empezamos a leer las palabras del ritual en voz alta, turnándonos para recitar cada línea. Al principio nos daba risa, nos equivocábamos en la pronunciación del latín y nos burlábamos unos de otros. Pero cuando llegamos a la tercera repetición del canto, algo cambió. La temperatura del sótano bajó drásticamente, tanto que podíamos ver nuestro aliento condensarse en el aire. Las velas empezaron a parpadear, aunque no había corriente de aire, y el cuenco en el centro comenzó a humear, a pesar de que no le habíamos prendido fuego. Dejamos de reírnos y nos miramos entre nosotros, con la sonrisa muriendo en los labios y el miedo empezando a trepar por la columna. Andrés dijo que siguiéramos, que ya estábamos muy metidos para parar ahora. Continuamos con la última parte del ritual que requería que todos nos cortáramos la palma de la mano y dejáramos caer 3 gotas de sangre en el cuenco. Cuando la última gota cayó, el humo se volvió más espeso, más negro, y empezó a tomar forma. No era una forma clara, sino una silueta oscura que se movía contra las leyes de la física, expandiéndose y contrayéndose como si respirara. Y entonces habló, no con sonido, sino directamente en nuestras mentes, con una voz que era muchas voces al mismo tiempo, masculinas, femeninas, infantiles, todas mezcladas en un coro discordante. La entidad dijo que aceptaba nuestras ofrendas y que nos concedería lo que pedíamos, pero que todo tenía un precio. No especificó cuál sería ese precio. Solo dijo que lo cobraría cuando fuera el momento adecuado. Luego, el humo colapsó sobre sí mismo y desapareció. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo y quedamos en la oscuridad absoluta del sótano. Cuando logramos prender las luces con manos temblorosas, el círculo de sal estaba roto desde adentro, como si algo hubiera salido de él, y nuestras ofrendas habían desaparecido del cuenco. Los primeros días después del ritual, todo parecía normal. Incluso nos convencimos de que había sido una alucinación colectiva, efecto de estar en un sótano oscuro con poca ventilación y mucha sugestión. Pero luego empezaron a pasar cosas. Andrés fue el primero. Una semana después del ritual lo encontraron muerto en su departamento. Según la autopsia, fue un paro cardíaco súbito, algo raro en un hombre de 26 años, sin problemas de salud. En el funeral me acerqué al ataúd y vi algo que me heló la sangre. Tenía marcas en el cuello, marcas de dedos, como si alguien lo hubiera estrangulado. Pero los forenses las pasaron por alto. Mariana fue la segunda, 2 semanas después. Se tiró de su departamento en el 10º piso. Su mamá dijo que había estado actuando extraño, hablando sola, diciendo que algo la seguía a todas partes. La noche antes de suicidarse, me llamó llorando,
diciendo que lo había visto, que esa cosa del sótano estaba en su cuarto, que le susurraba cosas horribles sobre todos los errores que había cometido en su vida. Yo le dije que se calmara, que todo estaba en su cabeza, pero en el fondo sabía que no era cierto. Sofía murió en un accidente de auto un mes después, pero testigos dijeron que antes de chocar, ella estaba gritando y golpeando el parabrisas, como si tratara de alejar algo que solo ella podía ver. Roberto fue el último y su muerte fue la más perturbadora. Lo encontraron en su casa, en el sótano, con el libro de mi abuela abierto frente a él y un cuchillo en la mano. Se había hecho cortes por todo el cuerpo, formando los mismos símbolos que estaban en el libro. Estaba vivo cuando lo encontraron, pero murió en el hospital 3 días después, sin recuperar la consciencia. Los doctores dijeron que la pérdida de sangre fue demasiada, pero yo sé que lo que realmente lo mató fue esa cosa cobrando su precio. Y ahora solo quedo yo, el último de los 5, esperando mi turno. Porque sé que va a venir, lo siento cada noche, cuando las sombras de mi cuarto se mueven solas, cuando escucho respiraciones que no son mías, cuando veo esa silueta oscura parada al pie de mi cama. El precio todavía no me lo ha cobrado, pero sé que lo hará. Y lo peor es que no puedo hacer nada para detenerlo. Acabamos de recorrer 3 historias que comparten algo más allá del horror. Don Roberto enfrentándose a un culto ancestral en las montañas. Javier desenterrando secretos que nunca debieron salir a la luz. Y Diego abriendo puertas que era mejor dejar cerradas. 3 personas comunes, con vidas normales, que en un momento decidieron cruzar una línea invisible que separa lo cotidiano de lo imposible. Y todos pagaron un precio que sigue cobrándose hasta el día de hoy. Porque ese es el verdadero horror de estas historias. No terminan cuando acaba el evento traumático, se quedan ahí, latentes, esperando en las sombras de la mente y en los rincones oscuros de la realidad. ¿Qué tienen en común estas 3 historias? La curiosidad que mata, el impulso humano de querer saber más, de no conformarse con las advertencias de los ancianos o el instinto de supervivencia. Don Roberto pudo haber dejado morir su ganado y mudarse a otro lugar, pero su terquedad lo llevó a ese claro en el monte donde presenció algo que rompe todas las leyes de la realidad. Javier pudo haber renunciado el primer día, cuando el olor a muerte salía de la tierra, pero necesitaba el dinero y se convenció de que solo era superstición. Y Diego pudo haber quemado ese libro en el momento en que lo encontró. Pero la curiosidad y el deseo de creer en algo más grande lo llevaron a él y a sus amigos a invocar una entidad que cobró sus vidas una por una. Lo que estas historias nos enseñan es que hay límites que existen por una razón. No son solo construcciones sociales o miedos infundados, son barreras reales que nuestros ancestros establecieron después de aprender de la forma más dura. Las advertencias de los viejos sobre no adentrarse en ciertos lugares, de no molestar ciertos sitios, de no jugar con fuerzas que no comprendemos, no son cuentos para asustar niños. Son sabiduría destilada de generaciones que pagaron con sangre y cordura por cruzar esas líneas. Pero cada generación tiene que aprender esto de nuevo, porque la arrogancia humana nos hace creer que somos más listos, que las reglas no aplican para nosotros, que podemos controlar lo incontrolable. Hay algo más profundo en estas historias que simple superstición o coincidencia. Hay patrones que se repiten, los rituales, los símbolos, las ofrendas, las invocaciones.
culturas separadas por continentes y siglos, han desarrollado prácticas similares, como si todas hubieran tocado la misma verdad fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Como si existiera una capa de existencia paralela a la nuestra, habitada por entidades que operan bajo reglas diferentes, que ven el tiempo de manera distinta, que tienen hambre de cosas que no podemos comprender. Y cuando abrimos grietas entre su mundo y el nuestro, cuando los llamamos con sangre y fuego y palabras antiguas, ellos responden. Siempre responden. Lo más aterrador no es lo que estas historias cuentan, sino lo que implican. Si don Roberto vio lo que vio, si esa entidad en el claro es real, entonces hay cultos operando en las montañas en este mismo momento, haciendo pactos con cosas que no tienen nombre. Si Javier experimentó lo que experimentó, entonces hay fosas por todo el país donde no solo yacen víctimas de violencia humana, sino también residuos de rituales que han impregnado la tierra con energía oscura. Y si Diego está en lo cierto, si esa entidad que invocaron es real y está cobrando su precio, entonces hay fuerzas en este mundo que pueden cumplir deseos, pero que exigen un pago que nunca vale la pena. Y aquí es donde llegamos al punto más incómodo de todo esto. Yo les estoy contando estas historias, ustedes las están escuchando, pero ¿por qué? ¿Por qué nos atraen estos relatos de horror? ¿Por qué buscamos activamente contenido que nos asusta, que nos quita el sueño, que nos hace mirar sobre el hombro cuando estamos solos? Tal vez porque en el fondo sabemos que son reales, que no son solo cuentos inventados para entretenimiento. Hay algo en nuestra psique colectiva que reconoce la verdad en estas historias, que siente la autenticidad del miedo que transmiten. O tal vez es porque necesitamos recordatorios constantes de que no somos los dueños absolutos de este mundo, que hay cosas más antiguas y poderosas que nosotros esperando en los márgenes de la civilización. Lo que sí sé es esto. Después de investigar y compartir estas historias, después de hablar con las personas que las vivieron o con quienes conocieron a las víctimas, mi perspectiva del mundo ha cambiado. Ya no veo la realidad como algo sólido y predecible. Ahora veo las grietas, los espacios entre lo que sabemos y lo que creemos imposible. Veo patrones en las noticias que antes ignoraba. Desapariciones inexplicables, muertes atribuidas a accidentes, pero con detalles que no cuadran. Lugares que la gente evita sin saber exactamente por qué. Y me pregunto cuántas historias más hay ahí afuera, cuántas personas están viviendo con el mismo peso que don Roberto, Javier y Diego cargan cada día. Si han llegado hasta aquí, si han escuchado estas 3 historias completas sin cerrar el video, entonces son parte de un grupo específico de personas. Aquellos que buscan la verdad, sin importar qué tan incómoda sea. Y si quieren seguir explorando estos territorios oscuros, si quieren más historias que desafíen lo que creemos posible, entonces suscríbanse a Millennium Planet. Porque esto es solo el volumen 1, y las historias que vienen son aún más perturbadoras, más documentadas, más imposibles de ignorar. Pero les dejo con una advertencia final, la misma que deberían haberle dado a don Roberto, a Javier y a Diego. Hay cosas en este mundo que es mejor dejar sin descubrir. Hay lugares donde no debemos entrar, preguntas que no debemos hacer y libros que no debemos abrir. La curiosidad puede matarte, pero lo que es peor es que puede dejarte vivo pero marcado, condenado a vivir con el conocimiento de que hay horrores reales acechando en las sombras. Y una vez que sabes, una vez que has visto aunque sea un atisbo,
de lo que realmente existe más allá del velo, nunca vuelves a dormir tranquilo. Porque en las noches oscuras, en ese momento entre la vigilia y el sueño, te preguntarás si esa sombra en la esquina de tu cuarto es solo producto de tu imaginación, o si es algo más, algo que sabe que ahora crees en su existencia. Y esa duda, esa posibilidad, es suficiente para cambiar todo.